En el vasto y profundo teatro del Océano Pacífico mexicano, donde el horizonte se curva hasta desaparecer y el azul del agua se confunde con el azul del cielo en una línea infinita, se encuentra Manzanillo, en el estado de Colima. Para el turista desprevenido que llega con su cámara y su protector solar, este lugar es un paraíso de playas doradas, hoteles de gran turismo y margaritas heladas servidas bajo sombrillas de palma. Pero existe otro Manzanillo, uno que late con un ritmo mucho más oscuro y frenético, lejos de la vista de los vacacionistas. Es el Manzanillo Industrial, el puerto comercial más importante de México, una boca gigantesca y hambrienta hecha de acero, concreto y grúas portuarias que nunca duermen. Por aquí entran y salen millones de contenedores cada año, mercancías legales e ilegales que alimentan la economía de un continente. Y en los márgenes de este monstruo logístico, en los muelles más viejos donde el aire huele permanentemente a diésel quemado, salmuera y escamas de pescado en descomposición, sobrevive una casta de hombres que no obedecen a las leyes de la tierra firme, los pescadores de atún de altura. Aquí la vida no se mide en horas de oficina ni en quincenas, sino en toneladas de aleta amarilla. El Tunus albacares, una bestia de músculo puro e hidrodinámica perfecta, que puede nadar a 70 kilómetros por hora y cuyo valor en el mercado internacional justifica arriesgar la vida en tormentas que harían rezar al más ateo de los hombres. A este recurso, vital y sangriento, los locales lo llaman el oro azul. El patriarca indiscutible de esta flota pesquera no oficial, compuesta por barcos que han visto mejores días pero que siguen peleando contra las olas, era el capitán Elías Valladares, conocido con respeto y temor en todos los muelles desde Baja California hasta Chiapas como el Tiburón. A sus 60 años, Elías era un monumento viviente a la resistencia humana. Tenía la piel curtida como el cuero de una silla de montar vieja, quemada capa tras capa por el sol implacable del trópico y salpicada de cicatrices blancas dejadas por anzuelos, cuchillos de filetear y cables de acero. Su barco, la Santa Marea, era un atunero de mediano calado, de 20 metros de eslora, con el casco oxidado pintado de un blanco sucio pero con un motor diésel impecable que ronroneaba como un gato grande. La tripulación de Elías no era un grupo de empleados, era una familia extendida de 12 hombres, hijos, sobrinos y compadres de toda la vida que sabían leer las nubes de tormenta y las corrientes submarinas mejor que cualquier sistema de satélite moderno. Eran hombres duros, de pocas palabras y manos callosas que pasaban semanas enteras en el azul, ese desierto líquido donde no hay policía, no hay señal de celular y donde el hombre se siente infinitamente pequeño ante la inmensidad indiferente de la creación. Respetaban el mar con una devoción casi religiosa, porque sabían una verdad fundamental: el mar te da de comer, pero si le faltas al respeto o te descuidas un segundo, te come a ti sin dudarlo. Sin embargo, en los últimos años, una nueva especie de depredador había aparecido en las aguas territoriales de Colima, una que era mucho más peligrosa que cualquier tiburón blanco o tormenta tropical. No venían de las profundidades, sino de la tierra. Eran los corsarios, una célula ultraviolenta y expansiva del cártel que había decidido que la tierra firme ya no era suficiente para sus ambiciones. Habían descubierto que el mar es la mejor autopista del mundo para el tráfico de cocaína y fentanilo, sin retenes militares, sin cámaras de seguridad, sin testigos molestos, equipados con lanchas rápidas tipo Go Fast, embarcaciones bajas y afiladas impulsadas por 3 o 4 motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza cada uno, y armados con rifles de asalto de grado militar y lanzagranadas. Estos piratas modernos aterrorizaban a las embarcaciones de recreo y a los yates privados. Pero su codicia, alimentada por la impunidad, no tenía límites, y pronto pusieron sus ojos inyectados en sangre sobre los barcos pesqueros. No querían el pescado, el atún les importaba poco, querían la logística. Querían los cascos grandes, las bodegas frías y la capacidad de navegación de largo alcance de los atuneros para mover toneladas de droga hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos, sin levantar las sospechas de la Guardia Costera o la Marina, que buscaban lanchas rápidas, no barcos de trabajo honesto. El encuentro fatal que cambiaría el destino del puerto ocurrió un amanecer de noviembre, a 40 millas náuticas de la costa, en aguas internacionales. La Santa Marea tenía las bodegas a reventar. Había sido una faena bendita, casi milagrosa. 3 toneladas de atún fresco brillaban sobre las camas de hielo picado en la bodega. La cubierta estaba resbalosa por la sangre de los peces y el agua salada, y el aire estaba cargado con ese olor metálico y vital de la pesca exitosa. La tripulación estaba exhausta, con los músculos ardiendo por el esfuerzo de subir las redes, pero feliz, calculando mentalmente el pago que recibirían al llegar a puerto y el descanso que tendrían con sus familias.
Entre ellos estaba Paquito, el nieto del capitán Elías, un muchacho de apenas 16 años, de sonrisa fácil y ojos llenos de brillo, que hacía su primer viaje como grumete o aprendiz. Estaba en la cubierta de popa, limpiando los cuchillos y silbando una canción de banda, soñando con comprarse una motocicleta con su parte de las ganancias. El radar del puente, un modelo antiguo de pantalla verde, no detectó a las lanchas bajas de fibra de vidrio hasta que estuvieron prácticamente encima. El rugido de los motores Yamaha rompió la paz del océano como un trueno sostenido. 2 lanchas interceptoras, pintadas de gris mate para confundirse con el mar, rodearon al pesquero, cortando el agua como navajas y levantando estelas de espuma blanca. ¡Paren máquinas o los hundimos ahora mismo!, gritó una voz distorsionada y agresiva, amplificada por un megáfono desde la lancha líder. El capitán Elías, desde la altura del puente de mando, vio los rifles automáticos apuntando directamente a su timonera. Sabía que no podía huir. Su barco era pesado. Estaba cargado hasta el tope y era lento en comparación con los interceptores. Con un suspiro de resignación y maldiciendo por lo bajo, cortó la potencia del motor principal y dejó que el pesquero se meciera inerte con las olas del Pacífico. «Tranquilos, muchachos», dijo por la radio interna a su tripulación, tratando de mantener la calma en su voz. «No hagan movimientos bruscos. Denles lo que pidan. El pescado no vale una vida. Que se lleven la carga, nosotros la pescamos de nuevo». 11 hombres armados abordaron la Santa Marea, saltando desde las lanchas con una agilidad torpe. No tenían patas de mar. Se tambaleaban con el oleaje moderado, resbalaban en la cubierta mojada, pero compensaban su falta de equilibrio con una agresividad brutal y paranoica. Vestían ropa táctica negra, chalecos antibalas y pasamontañas de calavera, un disfraz ridículo en medio del océano pero efectivo para intimidar. El líder del grupo de abordaje era un hombre joven, arrogante, con gafas de sol oscuras y un chaleco táctico que decía «Fuerzas Especiales» en el pecho, aunque era evidente por su forma de moverse que su único entrenamiento era el terrorismo callejero y la intimidación de civiles desarmados. Sus hombres lo llamaban el comandante Kraken. «Bonito barco, viejo», dijo Kraken con sorna, entrando al puente de mando y golpeando a Elías en la cara con la culata de su cuerno de chivo sin previo aviso, abriéndole una ceja de un golpe seco. «Huele a pescado podrido y a pobreza, pero tiene buena capacidad de carga. Me sirve». «Llévate el atún», dijo Elías, limpiándose la sangre que le corría por el ojo y le nublaba la vista. «Llévate el dinero de la caja fuerte, llévate los radios, pero déjanos ir, somos gente de trabajo». Kraken soltó una carcajada seca que se perdió en el viento salado. «El atún me importa una mierda, viejo estúpido. El pescado es para los pobres. Este barco ahora ha sido reclutado. Trabaja para la empresa. A partir de la próxima semana, tú y tus hombres van a llevar harina para Tijuana. Y tú, viejo, vas a ser nuestro chofer. Necesitamos gente que conozca las rutas. Somos pescadores, no narcos», respondió Elías con una dignidad que pareció ofender al criminal. «No movemos drogas». «Eres lo que yo diga que eres», escupió el pirata molesto por la resistencia. «Y si no quieres ser narco, vas a ser comida de tiburón». Para demostrar su punto y quebrar la voluntad del capitán, Kraken salió a la cubierta y arrastró a Paquito, el nieto, hacia el centro del barco. El muchacho estaba temblando incontrolablemente, con las manos en alto, llorando en silencio. «Por favor, señor, no hice nada», suplicó el chico con voz quebrada. «Solo estoy limpiando». «Exacto, no haces nada». «Eres peso muerto», dijo Kraken con frialdad psicopática. Hizo una señal rápida a sus sicarios. 2 de ellos, riendo como hienas, trajeron una de las anclas de repuesto del barco, un trozo de hierro oxidado de 3 puntas que pesaba más de 50 kilos. Amarraron los pies de Paquito a la cadena del ancla con cinchos de plástico industriales, apretándolos hasta cortar la circulación. «¡No! ¡Es un niño! ¡Mátenme a mí!», gritó el capitán Elías, intentando lanzarse sobre los piratas desde el puente, pero fue detenido por 3 hombres que lo golpearon salvajemente en las costillas y el estómago hasta dejarlo sin aire, tirado en el suelo de metal. La tripulación miraba la escena con horror absoluto, encañonada por los otros sicarios, impotente ante la demostración de crueldad gratuita. «Esto es para que entiendan quién manda en el mar», dijo Kraken mirando a los ojos a Elías. «En el mar no hay Dios, viejo. Solo estamos nosotros. Y nosotros decidimos quién flota y quién se hunde». Sin más ceremonia, empujaron el ancla por la borda. El sonido de la cadena corriendo por el escobén fue el sonido más aterrador que jamás habían escuchado. Clank, clank, clank. Un sonido metálico, rápido, inexorable. Y luego el tirón violento.
Paquito soltó un grito agudo que se cortó en seco cuando fue arrastrado violentamente sobre la borda, golpeándose la cabeza contra el casco de acero antes de desaparecer bajo la espuma blanca y revuelta. No hubo oportunidad de nadar. No hubo lucha. La física era simple. El peso del hierro lo llevó al fondo, a la oscuridad fría y presurizada, en cuestión de segundos. El silencio que siguió a la salpicadura fue más fuerte y pesado que el propio mar. Fue un silencio de muerte. Kraken se acercó a Elías, que lloraba de rabia y dolor en el suelo, escupiendo sangre. La próxima vez no será el niño. Será el barco entero con todos ustedes adentro, hundido en la fosa. Tienen 3 días para vaciar la bodega de este pescado apestoso y prepararse para la carga real. Los veremos en las coordenadas 18 norte. No falten o iremos a sus casas en tierra. Los piratas regresaron a sus lanchas riendo y celebrando su victoria, dejando atrás un barco manchado de vergüenza y un dolor insondable. El capitán Elías se levantó con dificultad, ayudado por sus hombres. Caminó cojeando hacia la borda donde su nieto había desaparecido. Miró el agua azul profundo, que ahora parecía negra y maligna. No había cuerpo que recuperar. El mar se lo había quedado. La profundidad allí era de 1000 metros. Paquito ya era parte del océano. Se giró lentamente hacia su tripulación. Hombres fuertes, hombres de familia, que ahora tenían la mirada rota y vacía. «Limpien la cubierta», dijo Elías con una voz que sonaba como piedras molidas chocando entre sí. «¿Vamos a ir a la policía, capitán?», preguntó uno de los marineros más jóvenes con lágrimas en los ojos. «A la marina». Elías escupió un coágulo de sangre al mar. «La policía no tiene barcos que lleguen aquí. Y si los tuvieran, no tienen los huevos para usarlos. La marina llegará tarde, como siempre, a levantar un reporte». Miró el horizonte, donde se formaban nubes de tormenta oscuras y púrpuras, presagiando mal tiempo. Ellos dijeron que en el mar no hay Dios. Y tienen razón. Aquí afuera solo hay sobrevivientes y comida para los peces. Ellos nos quitaron a Paquito, nos quitaron la inocencia del trabajo honrado. El capitán fue al cuarto de herramientas y sacó un arpón neumático de acero inoxidable, usado para cazar tiburones grandes. Probó la punta con la yema del dedo hasta que salió una gota de sangre. Estaba afilada. Preparen los bicheros, afilen los cuchillos de filetear hasta que corten el aire. Saquen las bengalas. La próxima vez que esos bastardos suban a este barco, no van a encontrar pescadores asustados. Van a encontrar al puto océano enojado. La abertura de esta tragedia se cerró con una promesa de sangre salada. El asesinato del grumete no había sometido a la tripulación como esperaban los narcos. La había radicalizado. Los piratas habían cometido el error fatal de creer que el mar era un territorio vacío que podían conquistar con armas de fuego y miedo. No sabían que estaban provocando a hombres que mataban animales de 300 kilos con sus propias manos para vivir, y que conocían la violencia de la naturaleza mejor que nadie. La guerra por el control del puerto de Colima había comenzado en silencio, y la marea estaba a punto de teñirse de un rojo profundo e irreversible. Para comprender la naturaleza de la carnicería que estaba a punto de desatarse sobre la cubierta de la Santa Marea, y para entender por qué 11 hombres armados con fusiles de asalto de última generación serían aniquilados por un grupo de trabajadores armados con herramientas oxidadas, es imperativo entender primero dónde estaban. El escenario de este conflicto no era una callejuela oscura de Manzanillo ni una bodega clandestina en la sierra. Era el azul, el alta mar, un lugar que los cartógrafos definen con coordenadas de latitud y longitud, pero que los hombres de mar conocen como el desierto de sal. A 40, 50 o 100 millas de la costa, las reglas de la civilización humana se disuelven en el agua salada. Allí afuera no hay policía a la que llamar, no hay ambulancias que lleguen en 10 minutos, y no hay testigos. El horizonte es una línea cruel y perfecta de 360 grados que encierra a los hombres en una prisión sin barrotes, donde la única ley vigente es la de la flotabilidad y la cadena alimenticia. En este desierto líquido, el sol no calienta, castiga. Se refleja en el agua con una intensidad de espejo que quema la retina y cocina la piel. Y el aire está tan cargado de salitre que, al respirar, uno siente que se le cristalizan los pulmones. El barco atunero, en este contexto, no es un vehículo. Es un planeta en miniatura. Es una isla de acero y fibra de vidrio que flota sobre una fosa de miles de metros de profundidad. Y es un entorno inestable. El suelo nunca deja de moverse. Para los corsarios, los sicarios del cártel acostumbrados a la firmeza del asfalto y la tierra, el mar era solo una carretera bacheada. Para el capitán Elías y su tripulación, el movimiento del barco era una extensión de su propio equilibrio. Tenían lo que llaman piernas de mar.
Podían caminar sobre una cubierta resbalosa por la sangre de pescado y el aceite hidráulico, mientras el barco se inclinaba 30 grados en una ola, sin derramar una gota de café. Los narcos, con sus botas tácticas rígidas y sus chalecos pesados, eran torpes, se tropezaban, se mareaban. El escenario físico ya estaba eligiendo un bando antes de que comenzara la pelea. El mal de Mer, el mareo cinético, es un enemigo formidable. Deshidrata, desorienta, debilita las rodillas y nubla el juicio. Un hombre mareado, por muy armado que esté, es un hombre lento, y en el mar, la lentitud es muerte. Pero la verdadera diferencia en este escenario no era solo el equilibrio, sino la relación con la violencia. Los sicarios del comandante Kraken eran asesinos de gatillo fácil, acostumbrados a disparar a objetivos estáticos o a personas desarmadas que huían. Su violencia era ruidosa, explosiva y a menudo imprecisa. Los pescadores de atún, por el contrario, ejercían otro tipo de violencia, una violencia industrial, silenciosa y necesaria. Su trabajo consistía en matar. Día tras día, sacaban del agua a depredadores de 200 kilos, bestias de músculo puro que luchaban por su vida hasta el último aliento. Los pescadores sabían cómo someter a un atún aleta amarilla que coleteaba con fuerza suficiente para romperle la pierna a un hombre. Sabían dónde clavar el gancho para inmovilizar. Sabían cómo cortar la arteria principal para desangrar a la presa en segundos y preservar la calidad de la carne. Sus manos estaban acostumbradas a la sangre caliente, a las vísceras resbaladizas y al olor de la muerte biológica. Para ellos, abrir un cuerpo no era un acto de terrorismo, era un procedimiento técnico. Las armas que el capitán Elías mandó preparar no aparecían en ningún catálogo militar, y eso era precisamente lo que las hacía terroríficas. En la bodega de herramientas de la Santa Marea, los hombres comenzaron a modificar su equipo de faena bajo la luz tenue de las bombillas amarillas, con un silencio litúrgico. La pieza central de este arsenal improvisado era el bichero. Un bichero es esencialmente un gancho de acero inoxidable del grosor de un dedo pulgar, afilado como una aguja en la punta, montado sobre un palo de madera o aluminio de 2 metros de largo. Se usa para enganchar el pescado desde la borda y subirlo a cubierta. En manos de un pescador experto, es una lanza capaz de atravesar la piel dura de un tiburón o el cráneo de un atún. No se dispara, se clava y se jala. Es un arma de contacto íntimo. Si te enganchan con un bichero, no te sueltan. Te arrastran. Te convierten en carga. Los hombres de Elías afilaron las puntas con limas de diamante hasta que brillaron con una maldad plateada. Sabían que esos ganchos no se usarían para subir atunes, sino para bajar hombres, para enganchar chalecos tácticos, cuellos y extremidades, y arrastrar a los invasores hacia donde ellos quisieran. Luego estaban los cuchillos. Un cuchillo filetero de atún no es una navaja de combate. Es una hoja larga, delgada y flexible, diseñada para deslizarse entre las vértebras y separar la carne del hueso con una precisión quirúrgica. Corta tendones y ligamentos con solo rozarlos. Los pescadores llevaban estos cuchillos en fundas de cuero en sus cinturones, como extensiones de sus propias manos. No sabían de combate con cuchillo estilo militar. No sabían de estocadas defensivas. Sabían de filetear. Sabían que si pasas esa hoja por el interior de un muslo o por debajo de una axila, la pelea se acaba en 10 segundos por hemorragia masiva. La familiaridad con la anatomía de los peces se traduciría brutalmente a la anatomía humana. Además, contaban con los arpones. No los arpones explosivos de las películas de balleneros, sino los arpones neumáticos y de liga utilizados para la pesca submarina o para asegurar grandes capturas. Disparan varillas de acero de 1 metro de largo con puntas de tridente o puntas detonables. A corta distancia, en la cubierta de un barco, un arpón tiene más poder de parada que una escopeta. Atraviesa chalecos de Kevlar como si fueran papel mojado. Pero el capitán Elías tenía en mente un arma aún más poderosa, una que no se sostenía con las manos. El propio océano y sus habitantes. Manzanillo está en una zona de corrientes ricas en nutrientes. Donde hay atún, hay tiburones. Tiburones martillo, tiburones punta negra y los más agresivos de todos, los tiburones toro. Los pescadores saben que el sonido de un motor y sobre todo el olor de la sangre atraen a estos depredadores desde kilómetros de distancia. Es lo que llaman cebar el agua. Elías ordenó a su tripulación preparar chum o carnada. Normalmente, esto se hace con restos de pescado para atraer al atún, pero esta vez, la mezcla era diferente. Llenaron tambores de plástico azul con vísceras de pescado podridas, sangre coagulada guardada de la faena anterior y aceite de sardina. Era una sopa pestilente, diseñada para crear un frenesí alimenticio en el agua. Cuando lleguemos al punto de encuentro, les dijo Elías a sus hombres mientras afilaba un gancho en la cubierta de popa.
Vamos a tirar esto al agua. Vamos a invitar a los socios de abajo. Si esos cabrones caen al agua, quiero que el agua esté llena de dientes. El escenario también incluía el clima. Elías, con su experiencia de 40 años mirando el cielo, sabía algo que el radar meteorológico apenas empezaba a mostrar y que los narcos ignoraban por completo. Se estaba formando una baja presión al sur. Un norte, como le llaman en la costa, aunque en el Pacífico son tormentas ciclónicas. El barómetro de la Santa Marea estaba cayendo en picada. El aire se sentía pesado, eléctrico. Las olas, que ahora eran de 1 metro, pronto serían de 3 o 4. El viento empezaría a aullar. El plan de Elías dependía de esta tormenta. Sabía que las lanchas rápidas de los corsarios, esas Go Fast, diseñadas para cortar el agua a 80 nudos en mar calma, se convertirían en cáscaras de nuez ingobernables con olas de 3 metros. Los narcos tendrían que abordar el atunero no solo para tomar el control, sino para refugiarse del clima. El barco grande sería su única isla segura en la tormenta. Y una vez que estuvieran todos a bordo, buscando estabilidad, el capitán Elías haría que el barco fuera todo menos seguro. La atmósfera en el barco durante esos 3 días de espera y preparación fue de un luto transformado en furia fría. No había alcohol, no había música, solo el sonido de las piedras de afilar. Sh, sh, sh. Un sonido rítmico que se mezclaba con el golpe de las olas contra el casco. Paquito, el niño asesinado, estaba presente en cada rincón. Su litera vacía en el camarote de proa era un recordatorio constante. Su par de botas de hule amarillas seguían junto a la puerta. Los hombres no necesitaban discursos motivacionales. El mar les había enseñado que la vida es frágil, pero la muerte de Paquito había sido una ofensa contra la ley natural del océano. Habían matado a un aprendiz, a un niño del agua. Eso requería un sacrificio para equilibrar la balanza. Elías repasó el plan táctico con sus hijos y sobrinos. Ellos confían en sus rifles, dijo el capitán dibujando el esquema de la cubierta con tiza sobre una mesa de metal. Pero un rifle necesita distancia. Un rifle necesita 2 manos. Si el barco se mueve, tienen que soltar una mano para agarrarse de la barandilla. Ahí es cuando atacamos. En el momento del balanceo. Elías señaló los puntos ciegos del barco. Detrás de la grúa de carga, bajo la lona de las redes. En el pasillo estrecho que lleva a la sala de máquinas. Los vamos a dejar subir. Vamos a parecer mansos. Vamos a dejar que se sientan dueños del barco. Y cuando el barco dé el bandazo, cuando la ola grande nos pegue de costado y ellos pierdan el equilibrio, entonces los ganchamos. También prepararon las pistolas de bengalas. Son obligatorias por ley marítima para pedir auxilio. Son pistolas de plástico naranja, calibre 12, que disparan una carga de fósforo incandescente que arde a 1000 grados centígrados. No están diseñadas para matar, pero si se disparan al pecho o a la cara de una persona a quemarropa, el fósforo se adhiere a la piel y a la ropa y no se apaga con agua. Arde hasta consumir el combustible o la carne. Era el arma de fuego de los pobres, el dragón de bolsillo de los náufragos. No disparen al aire, instruyó Elías. Disparen a la carne. Queremos fuego en cubierta. El fuego los van a asustar más que las balas. Finalmente, el tercer día llegó. El cielo se había tornado de un gris plomizo y el viento empezaba a levantar borregos, espuma blanca en las crestas de las olas. La Santa Marea navegó hacia las coordenadas 18 norte, el punto de encuentro pactado. El barco iba vacío de atún, pero cargado de odio. Las hieleras ya no tenían hielo para conservar pescado. Estaban vacías, esperando recibir otra cosa. El desierto de sal se veía inhóspito, agitado. Era el escenario perfecto para una emboscada. En tierra los narcos tenían halcones, radios, camionetas de escape. Aquí, en el medio de la nada, solo tenían sus lanchas y su arrogancia. Estaban entrando en el dominio de Elías. Estaban entrando en la casa del tiburón. El capitán miró el horizonte y vio los puntos negros de las lanchas acercándose, saltando violentamente sobre las olas picadas. Los narcos venían por su droga, venían por su barco. No sabían que el barco ya estaba ocupado por fantasmas y cuchillos. El escenario estaba dispuesto. La trampa no era solo mecánica, era ambiental. El mar, la tormenta, los tiburones y los hombres del mar se habían confabulado en una sola entidad depredadora. Los invasores de tierra firme estaban a punto de descubrir que, en el océano, el depredador más peligroso no siempre tiene aletas. A veces tiene botas de hule y un gancho de acero en la mano. La marea roja estaba a punto de subir. El viaje de regreso de la Santa Marea hacia el puerto de Manzanillo fue la travesía más larga y silenciosa que cualquiera de los 12 hombres a bordo hubiera experimentado jamás. No era una cuestión de distancia física.
pues las 40 millas náuticas se cubren en unas pocas horas con el motor a media potencia, sino una distancia emocional insalvable entre la vida que tenían antes del amanecer y la pesadilla en la que ahora habitaban. El barco navegaba ligero, demasiado ligero, sin las toneladas de atún que habían sido robadas, pero se sentía más pesado que si llevara plomo en la quilla. Faltaba una vida. El hueco dejado por Paquito, el grumete de 16 años, era una presencia física en la cubierta. Su gorra de béisbol seguía enganchada en la barandilla de popa, ondeando con el viento salado como una bandera de rendición que nadie se atrevía a quitar. Los marineros, hombres acostumbrados a bromear y a hablar de fútbol, o mujeres mientras limpiaban el pescado, ahora miraban al horizonte con ojos vacíos, fumando cigarrillo tras cigarrillo, evitando mirarse entre sí para no ver el reflejo de su propia vergüenza. Habían sido humillados. Habían sido obligados a ver cómo asesinaban a un niño de su propia sangre y no habían movido un dedo porque el miedo a los rifles de asalto los había paralizado. Esa culpa era un ácido que les corroía el estómago más que el hambre o el mareo. Al entrar a la bahía de Manzanillo, el contraste entre el mundo de los vivos y su barco fúnebre fue brutal. Los turistas paseaban en motos acuáticas. Los grandes buques portacontenedores de China y Corea tocaban sus sirenas graves anunciando el comercio global, y el sol brillaba sobre los hoteles blancos de la zona hotelera. Nadie en ese paraíso de postal sabía que, a pocos metros de ellos, un barco fantasma traía la noticia de un crimen atroz. Cuando la Santa Marea atracó en el muelle de pescadores, en la zona vieja conocida como El Tajo, la escena fue desgarradora. Las familias solían esperar la llegada de la flota para ayudar a descargar y celebrar la paga. La madre de Paquito, la hija mayor del capitán Elías, estaba allí, con una canasta de tacos de guisado para su hijo. Al ver bajar a su padre con la cara golpeada, la ropa rasgada y sin el muchacho detrás de él, el instinto materno le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que se pronunciara una sola palabra. El grito que soltó esa mujer rompió el aire del puerto. Un aullido primitivo de dolor que hizo que los pelícanos alzaran el vuelo y que los estibadores de otros barcos detuvieran sus grúas. El capitán Elías no pudo abrazarla. Se sentía indigno. Solo cayó de rodillas en el concreto sucio del muelle, llorando como un niño, pidiendo un perdón que sabía que no merecía. Esa misma tarde, después de dejar a su hija sedada en casa de unos parientes y con el alma hecha pedazos, Elías se vistió con su única camisa de botones limpia. Se puso unos zapatos de vestir que le apretaban los pies acostumbrados a las botas de hule y se dirigió a las oficinas de la Capitanía de Puerto y luego a la Fiscalía del Estado. Iba acompañado de 2 de sus tripulantes más viejos, testigos oculares del asesinato. Iban a cumplir con el ritual de la civilización, denunciar el crimen, pedir justicia, exigir que el Estado hiciera su trabajo. Pero lo que encontraron en esas oficinas refrigeradas fue el verdadero incidente que detonaría la guerra, la confirmación de que estaban solos en el universo. El fiscal que los atendió, un hombre joven con un traje barato y un reloj demasiado caro para su sueldo, los hizo esperar 3 horas en una sala con sillas de plástico rotas. Cuando finalmente los pasó a su despacho, ni siquiera les ofreció agua. Escuchó el relato de Elías con una expresión de aburrimiento burocrático, tecleando en su computadora con 2 dedos, como si estuviera llenando un formulario para renovar una licencia de conducir y no el acta de un homicidio calificado. «A ver, capitán», dijo el fiscal, reclinándose en su silla y mirándolos con condescendencia. «Usted dice que fueron interceptados en aguas internacionales. Eso ya es un problema de jurisdicción. Además, dice que no hay cuerpo, que lo tiraron con un ancla». «Así es, licenciado. Lo asesinaron frente a nosotros. Eran 11 hombres armados. Se hacen llamar los corsarios. El líder es un tal comandante Kraken». Al escuchar el nombre del grupo criminal, el fiscal dejó de escribir. Se aclaró la garganta y miró hacia la puerta cerrada, bajando la voz. «Mire, don Elías, esas son acusaciones muy graves. Sin cuerpo del delito, técnicamente no hay homicidio, es una desaparición. Y en alta mar, bueno, es su palabra contra la de nadie. ¿Tiene videos? ¿Fotos? Nos apuntaban con rifles», gritó uno de los tripulantes. «¿Cómo íbamos a tomar fotos?» «No me grite», respondió el funcionario con frialdad. «Lo que trato de decirles es que esto va a ser muy difícil de investigar. La Marina no va a salir a buscar una aguja en un pajar por un reporte verbal. Además, seamos honestos, a veces los muchachos se caen. A veces hay accidentes laborales y se quiere culpar a terceros para cobrar seguros». Elías sintió que la sangre le subía a la cabeza, caliente y pulsante. Se levantó de la silla apoyando sus manos callosas sobre el escritorio de vidrio del fiscal. «No vengo a cobrar un seguro, infeliz.
Vengo a decirte que hay piratas matando gente en tu costa, que me robaron mi barco, que me amenazaron con obligarnos a cruzar droga. El fiscal se puso pálido, pero no por vergüenza, sino por miedo a ser involucrado. Cállese, Elías. No diga esas cosas aquí. Si usted tiene problemas con esa gente, le sugiero que no haga ruido. El sistema no puede protegerlo en medio del océano. Mi consejo de amigos, levante un acta por accidente laboral. Diga que el chico resbaló. Entierre una caja vacía, llore a su muerto y siga trabajando. Si se pone a señalar dedos, va a amanecer con moscas en la boca. Salieron de la fiscalía con la certeza absoluta del fracaso. El Estado no existía. Las leyes eran papel mojado. El incidente no era solo la muerte de Paquito, sino la muerte de la esperanza en la justicia legal. Mientras caminaban de regreso al muelle bajo el sol implacable de la tarde, Elías vio pasar una patrulla de la policía municipal. Los oficiales saludaron con un gesto amistoso a una camioneta blindada negra que estaba estacionada en doble fila frente a un bar. Elías reconoció al conductor de la camioneta. Era uno de los sicarios que había estado en su barco. Estaban ahí, en su ciudad, bebiendo cerveza, protegidos por la misma placa que debería cazarlos. La corrupción no era un secreto. Era el aire que respiraba Manzanillo. El puerto estaba vendido. Esa noche no hubo velorio en la funeraria. No había cuerpo que velar. La familia Valladares se reunió en el patio de la casa de Elías, bajo un árbol de mango. Pusieron una foto de Paquito en una mesa con velas y flores blancas. El ambiente era de una tristeza densa, pegajosa, pero a medida que llegaban más vecinos, más pescadores de otros barcos, la tristeza comenzó a mutar. Se convirtió en rabia. Los capitanes de la flota atunera, viejos lobos de mar con la piel curtida, se acercaron a Elías. A mí me quitaron la pesca de la semana pasada, confesó el capitán Rulfo, un hombre bajo y fuerte. Me dijeron que si no pagaba piso, me quemaban la panga. A mi hijo lo golpearon saliendo del muelle, dijo otro. Quieren que usemos nuestros barcos para llevar gasolina a sus lanchas rápidas en alta mar. Nos quieren convertir en sus sirvientes. La historia de Elías no era única, era simplemente la más trágica. Los corsarios estaban asfixiando al puerto. Estaban rompiendo el código sagrado del mar. Fue entonces cuando llegó el segundo mensaje. No fue una carta ni una llamada. Fue un perro muerto lanzado al patio de la casa de Elías desde un auto en movimiento. El animal tenía una nota clavada con un picahielos. Tienen 48 horas. El viaje sigue en pie. Si no llegan al punto, vamos por la niña. Se referían a la hermana pequeña de Paquito. Elías leyó la nota bajo la luz de las velas del altar de su nieto. Sus manos dejaron de temblar. El miedo, cuando llega a su límite máximo, se rompe y deja paso a una claridad cristalina. Miró a los hombres reunidos en su patio, a su tripulación, a sus colegas. El gobierno nos falló, dijo Elías con voz tranquila, tan tranquila que asustaba. La ley de la tierra dice que tenemos que agachar la cabeza y dejar que nos maten. Dice que nuestros hijos no valen una investigación. Hizo una pausa, mirando la foto de Paquito sonriendo con su primer pescado. Pero nosotros no somos de tierra, somos de mar. Y en el mar, la única ley es la que uno lleva en las manos. El capitán Rulfo escupió al suelo. ¿Qué vas a hacer, Elías? Tienen armas largas. Tienen el apoyo de los narcos grandes. Voy a salir, respondió Elías. Voy a ir al punto de encuentro. ¿Vas a llevarles la droga?, preguntó su hijo mayor, incrédulo. ¿Vas a trabajar para los asesinos de Paquito? No, dijo Elías, y sus ojos brillaron con un fuego oscuro. Voy a llevarles algo que no esperan. Voy a llevarles la marea roja. En el argot de los pescadores, la marea roja es un fenómeno natural donde las algas tóxicas tiñen el agua de color sangre y matan todo lo que toca. Es un evento de purga, de muerte masiva. Ellos quieren nuestros barcos porque son grandes y fuertes, continuó Elías. Quieren nuestra experiencia porque conocemos el océano. Pues bien, vamos a usar eso. Vamos a usar el barco como el arma que es. Vamos a usar nuestra experiencia para cazarlos. Es un suicidio, capitán, murmuró uno de los tripulantes. Son 11 contra 12, pero ellos tienen ametralladoras. En tierra sí, es un suicidio, concedió Elías. Pero allá afuera, con el norte que viene entrando, con olas de 4 metros. Allá afuera ellos son turistas, y nosotros somos los locales. La decisión se tomó allí mismo, entre el olor a cera quemada y flores de muerto. No hubo votación democrática. Fue un consenso de sangre. La falla del sistema los había empujado al abismo, y en lugar de caer, decidieron saltar hacia la garganta del enemigo. No serían mulas del narco,
No mancharían sus barcos con veneno para los gringos, limpiarían su honor con la única moneda que los piratas aceptaban: violencia. El plan comenzó a gestarse esa misma madrugada. No podían comprar armas de fuego ilegales. No tenían los contactos ni el dinero. Y si los atrapaban con ellas en tierra, la marina los arrestaría a ellos y no a los narcos. Tenían que usar lo que tenían. Tenían que convertir sus herramientas de trabajo en instrumentos de guerra. Mañana en la mañana preparamos el barco, ordenó Elías. Nadie dice nada a sus mujeres. Despídanse como si fuera una faena normal. ¿Y si no volvemos?, preguntó Rulfo. Si no volvemos, al menos nos habremos llevado a esos bastardos al infierno con nosotros. Mejor morir peleando como hombres que vivir arrodillados como esclavos. El incidente en la fiscalía había sellado el destino de los corsarios. Si el fiscal hubiera hecho su trabajo, tal vez habría habido arrestos, juicios, cárcel. Pero la impunidad generó un vacío de poder. Y la naturaleza aborrece el vacío. Ese espacio sería llenado por la furia de 12 hombres que no tenían nada más que perder. La marea roja estaba subiendo. No era un fenómeno de algas. Era una ola de venganza que se estaba formando en el corazón del puerto de Manzanillo. Elías pasó el resto de la noche afilando su cuchillo filetero favorito. El sonido del acero contra la piedra de afilar, shh, 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 era la única oración que salía de su boca. Ya no pedía a Dios que cuidara a su nieto. Eso ya era tarde. Ahora le pedía al diablo que le diera fuerza en el brazo y estabilidad en las piernas para cuando el barco se inclinara. La diplomacia había muerto con Paquito. La burocracia había muerto en la oficina del fiscal. Ahora, solo quedaba la ley del arpón. Al amanecer, el cielo sobre Manzanillo estaba rojo, como si el sol mismo estuviera sangrando. Los marineros viejos dicen que cielo rojo en la mañana, marinero, alerta. Elías vio el amanecer y sonrió por primera vez en días. Era el presagio perfecto. Sangre en el cielo, sangre en el agua. El escenario estaba listo para la cacería. La noche previa a la partida de la Santa Marea, no hubo descanso en el muelle de El Tajo. Bajo la luz parpadeante de las lámparas de sodio que teñían de naranja la niebla salina, el capitán Elías Valladares y su tripulación de 11 hombres se movían como sombras coordinadas, ejecutando una coreografía macabra que nada tenía que ver con la pesca comercial y todo con la guerra de guerrillas. El barco, normalmente un lugar de ruido, gritos y música de radio, estaba sumido en un silencio operativo, roto solo por el sonido metálico de las herramientas siendo modificadas. No estaban cargando hielo, ni víveres para una semana, ni combustible extra para perseguir bancos de atún hasta el Ecuador. Estaban cargando odio, y lo estaban destilando en formas físicas muy específicas. La transformación del pesquero fue sutil para el ojo inexperto, pero radical para quien conociera el oficio. A simple vista, la Santa Marea seguía siendo un atunero oxidado y trabajador, pero bajo la superficie se estaba convirtiendo en un matadero flotante diseñado para una sola función: atraer, atrapar y eliminar. El elemento central de esta metamorfosis era el chum, la carnada. Normalmente, el chum se prepara con sardinas frescas y un poco de sangre para atraer a los atunes a la superficie. Pero esa noche, Elías ordenó una mezcla que estaba prohibida por las leyes no escritas del mar debido a su peligrosidad. En 3 tambores de plástico azul de 200 litros, los marineros mezclaron vísceras de pescado que llevaban 3 días pudriéndose al sol, cabezas de tiburón sobrantes de otras faenas, aceite de hígado rancio y sangre de res coagulada que habían conseguido en el rastro municipal. El olor que emanaba de esos tambores era una bofetada física, un hedor dulce y penetrante a muerte y descomposición que hacía lagrimear los ojos y revolvía el estómago de los más veteranos. ¿Para qué es esto, capitán?, preguntó el Rulfo, su segundo al mando, tapándose la nariz con un pañuelo. Esto va a atraer a todo lo que tenga dientes en 10 millas a la redonda. Exacto, respondió Elías, vertiendo más aceite en la mezcla espesa. Vamos a preparar el terreno. Cuando lleguemos al punto de encuentro, vamos a sembrar el agua. Si esos bastardos caen al mar, no quiero que tengan oportunidad de nadar. Quiero que el agua esté viva. Quiero que sientan el miedo antes de que sientan los dientes. La carnada viva no era solo la mezcla en los tambores, eran ellos mismos. Ellos iban a ser el cebo humano que atraería a los piratas al alcance de sus ganchos. La disposición de las armas improvisadas fue un estudio de psicología táctica. Elías sabía que los sicarios abordarían el barco con arrogancia, confiados en sus rifles de asalto AR-15 y en su reputación de terror. No revisarían cada rincón porque despreciaban a los pescadores.
Así que Elías convirtió la cubierta en un campo minado de herramientas letales escondidas a plena vista. Los bicheros, esos ganchos de acero afilados como agujas, no fueron guardados en la bodega. Fueron colocados estratégicamente cada 2 metros a lo largo de la borda, olvidados casualmente entre las redes y los cabos, al alcance de la mano de cualquier tripulante que necesitara uno en una fracción de segundo. Los cuchillos de filetear, hojas flexibles de 30 centímetros capaces de separar la piel del músculo con un susurro, fueron pegados con cinta adhesiva debajo de las mesas de trabajo, detrás de los extintores y dentro de las botas de hule de los hombres. Cada marinero llevaba al menos 2 filos ocultos, y luego estaban los arpones. Elías tenía 3 arpones neumáticos de alta potencia, utilizados para la pesca submarina de grandes presas. No podían dejarlos a la vista, pues delatarían la intención ofensiva. Decidió esconderlos dentro de las pilas de redes de cerco en la popa, con las mangueras de aire comprimido ya conectadas y presurizadas, cubiertos apenas por una lona vieja y sucia. «El que esté cerca de la red», instruyó Elías. «Ese es el artillero. Cuando empiece el baile, solo tiene un tiro. Apunten al pecho o al estómago. A esa distancia, la varilla atraviesa el chaleco y sale por la espalda. No fallen». A las 4 de la mañana, el motor diésel de la Santa Marea cobró vida con un rugido profundo que hizo vibrar el muelle. No hubo despedidas familiares. Las mujeres y los hijos se habían quedado en casa, con la orden estricta de no salir y de no preguntar. Elías miró hacia el pueblo de Manzanillo, que dormía bajo la neblina, ajeno al drama que se estaba gestando. Vio las luces de la Capitanía de Puerto, donde los funcionarios corruptos dormían tranquilos en sus camas compradas con dinero sucio. Sintió una punzada de desprecio. Estaban solos, completamente solos, y eso, extrañamente, le daba paz. Ya no había nadie a quien pedir permiso, ni nadie a quien dar explicaciones. «Suelten amarras», ordenó por el altavoz. El barco se separó del muelle, rompiendo el cordón umbilical con la tierra firme. A medida que salían de la bahía protegida y entraban en mar abierto, el escenario comenzó a cambiar drásticamente, tal como Elías había predicho. El norte estaba entrando. El Océano Pacífico, que a veces hace honor a su nombre, esa madrugada estaba despertando de mal humor. El barómetro en el puente de mando caía en picada. El viento comenzó a soplar desde el noroeste, frío y constante, levantando crestas de espuma blanca sobre las olas negras. «Va a estar feo allá afuera, capitán», dijo Rulfo, agarrándose del pasamanos mientras el barco daba el primer bandazo. Inclinación lateral, serio. «Mejor», dijo Elías mirando el radar. «El mal tiempo es nuestro aliado. Esos narcos en sus lanchitas de fibra de vidrio van a estar vomitando hasta el alma. Van a querer subir a este barco no solo para robarnos, sino para dejar de moverse. Van a subir desesperados, y ahí los vamos a estar esperando». La travesía hacia las coordenadas 18 norte duró 6 horas, 6 horas de tensión creciente donde cada ola era más alta que la anterior. El mar pasó de ser una carretera bacheada a ser una montaña rusa de líquido oscuro. Olas de 3 metros golpeaban el casco de acero, enviando cortinas de agua salada sobre la cubierta. El barco crujía, gemía y se estremecía, pero aguantaba. Estaba diseñado para esto. Los hombres, sin embargo, estaban en silencio. Algunos rezaban, otros afilaban sus cuchillos compulsivamente. El miedo estaba allí, palpable, un sabor metálico en la boca, pero estaba sublimado por la furia. Cada vez que el barco golpeaba una ola, recordaban a Paquito. Recordaban el sonido del ancla arrastrándose. Recordaban la risa de el comandante Kraken. «No tengan miedo de morir», les dijo Elías por la radio interna cuando el cielo comenzó a aclarar a un gris plomizo y hostil. «Tengan miedo de vivir arrodillados. Si hoy nos toca, nos vamos con honor. Pero les aseguro una cosa, ellos tienen más miedo que nosotros. Ellos le temen al agua. Nosotros somos el agua». A las 10 de la mañana llegaron al punto de encuentro. Estaban a 40 millas de la costa. No se veía tierra por ninguna parte. Solo un universo de agua gris, agitada y violenta bajo un cielo de nubes bajas que parecían techos de granito a punto de colapsar. El viento aullaba entre las antenas de radio. Elías detuvo el barco, dejándolo a la deriva controlada, de costado a las olas para maximizar el balanceo, pero manteniendo el motor en marcha lenta para tener maniobrabilidad. «¡Ahora!», gritó Elías. «¡Ceben el agua!». La tripulación corrió hacia los tambores azules. Con cubetas comenzaron a lanzar la mezcla pestilente de sangre, aceite y vísceras por la borda, creando una mancha aceitosa y rojiza que se expandía rápidamente alrededor del casco, calmando artificialmente la superficie del agua en esa zona, pero enviando una señal química de muerte a las profundidades. El efecto fue casi inmediato. En menos de 20 minutos,
Las primeras aletas dorsales cortaron la superficie. Eran tiburones puntas negras, rápidos y nerviosos. Luego llegaron los azules. Y finalmente, las sombras grandes y masivas de los tiburones toro, atraídos por la sangre de res. El agua alrededor de la Santa Marea se convirtió en un frenesí de movimiento. «Ahí están los socios», murmuró Rulfo, viendo cómo un tiburón de 2 metros golpeaba el casco. «¿Tienen hambre?» «Bien», dijo Elías. «Ahora solo falta el plato fuerte». Esperaron. La espera fue lo más difícil. El barco se mecía violentamente, subiendo y bajando en el mar de fondo. La lluvia comenzó a caer, fría y punzante. Los hombres estaban empapados, tiritando, con la adrenalina quemándoles las venas. Entonces, el radar del puente emitió un pitido, un contacto, luego 2, luego 3. Se movían rápido, demasiado rápido para ser barcos pesqueros o mercantes. Venían del este, desde la costa. «Ahí vienen», anunció Elías por el altavoz. «Todos a sus puestos. Recuerden, parezcan asustados, parezcan inútiles, que crean que ya ganaron». Las lanchas de los corsarios aparecieron en el horizonte, saltando sobre las olas como juguetes furiosos. Eran 3 lanchas rápidas tipo Go Fast, cada una con 4 motores fuera de borda, pero se veía que estaban sufriendo. Con el oleaje de 3 metros, las lanchas volaban y caían con golpes secos que debían estar destrozando las espaldas de sus ocupantes. No podían mantener la formación. Se acercaban erráticamente. Elías tomó los binoculares, vio a los hombres a bordo de las lanchas. Estaban aferrados a las consolas, empapados, visiblemente miserables. Algunos, efectivamente, estaban vomitando por la borda. Sus armas, esos rifles de precisión que tanto presumían, estaban colgados a sus espaldas o metidos en bolsas de plástico para protegerlos del agua salada. «Mírenlos», dijo Elías con una sonrisa depredadora. «No son guerreros. Son turistas en un mal viaje». Las lanchas rodearon el atunero, pero esta vez no hubo la arrogancia del primer encuentro. No hubo megáfonos exigiendo rendición inmediata. Solo había urgencia por salir de esas cáscaras de nuez que amenazaban con volcarse en cualquier momento. Una de las lanchas, la más grande, donde venía el comandante Kraken, se acercó al costado de babor de la Santa Marea, aprovechando la protección que el casco grande ofrecía contra el viento. «¡Tiren los cabos!», gritó Kraken, su voz apenas audible sobre el viento y el motor. Se le veía pálido, sin sus gafas de sol, con el cabello pegado a la cara por la lluvia. «Vamos a abordar. Esto se está poniendo feo». Elías salió al ala del puente, actuando su papel. Levantó las manos en señal de sumisión. «Está muy picado el mar, jefe», gritó Elías fingiendo preocupación. «Es peligroso pegarse. Cállate y tira los malditos cabos o te meto un tiro», respondió el narco, desesperado por pisar una cubierta estable. Elías hizo una señal a Rulfo y a 2 marineros en la cubierta de popa. «Ayúdenlos a subir», ordenó Elías, y sus hombres entendieron el doble sentido. «¡Que suban todos!». Los marineros lanzaron las cuerdas. Los sicarios amarraron su lancha, golpeando la fibra de vidrio contra el acero del pesquero con violencia. El mar subía y bajaba, haciendo que la lancha oscilara 2 metros verticalmente respecto a la cubierta del barco. Subir no era fácil, tenían que saltar en el momento justo. El primero en saltar fue un sicario joven, que resbaló en la cubierta mojada y cayó de rodillas. Nadie lo ayudó. Se levantó maldiciendo, apuntando su rifle al aire. Luego saltó otro, y finalmente, Kraken. En total, 11 hombres armados lograron subir a la cubierta de la Santa Marea. Estaban empapados, mareados, furiosos y con el equilibrio comprometido. Sus botas resbalaban en la mezcla de agua de lluvia y algo más. No notaron que la cubierta estaba especialmente resbalosa cerca de las bordas, donde los marineros habían derramado aceite de motor disimuladamente. Una vez a bordo, los 11 piratas se agruparon en el centro de la cubierta de popa, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Se sentían seguros ahora. Tenían el barco. Tenían las armas. «¡Bien!», gritó Kraken, tratando de imponer su autoridad sobre el rugido del mar. «Ahora quiero ver esa bodega vacía. Y quiero café caliente, maldita sea». Los pescadores los rodeaban, pero mantenían la distancia, con las cabezas gachas, las manos metidas en los bolsillos de sus impermeables amarillos o apoyadas casualmente sobre las herramientas que estaban esparcidas por ahí. Elías bajó del puente y caminó hacia el grupo de invasores. Se detuvo a 5 metros de Kraken. El barco dio un bandazo fuerte hacia estribor, inclinado por una ola gigante. Los sicarios tuvieron que agarrarse unos a otros o buscar apoyo en las cajas de pesca para no caer. Los pescadores, en cambio, flexionaron las rodillas y se mantuvieron verticales, como si estuvieran clavados al piso. «¿Trajeron la mercancía, jefe?»,
Preguntó Elías con voz suave. La mercancía viene en camino, dijo Kraken, limpiándose el agua de la cara. Ustedes solo preocúpense por... ¿Qué es ese olor? Kraken olfateó el aire. El olor del chum, de la sangre podrida y las vísceras, llegaba en ráfagas desde los tambores abiertos. «Huele a muerte», dijo el narco haciendo una mueca de asco. «Es carnada», respondió Elías y su tono de voz cambió. Ya no era el viejo sumiso, era el capitán. «Es para los tiburones». ¿Tiburones? Kraken miró alrededor, confundido por el cambio de actitud. «Sí», dijo Elías dando un paso atrás, hacia la seguridad de una columna de acero. «Tienen mucha hambre hoy». Elías levantó la mano derecha y la cerró en un puño. Era la señal. En ese instante, una ola monstruosa, una Tres Marías, que Elías había visto venir por el rabillo del ojo, golpeó al barco por el costado de babor. La santa marea se inclinó violentamente 40 grados. El mundo se puso de lado. Los 11 sicarios, con las manos ocupadas tratando de secarse o agarrar sus armas mal colgadas, perdieron el equilibrio en masa. Resbalaron sobre el aceite oculto, deslizándose hacia la borda de estribor como bolos en una pista de hielo. «¡Ahora!», gritó Elías. La carnada viva dejó de ser carnada. Los 12 pescadores sacaron las manos de los bolsillos. El brillo del acero inoxidable de los ganchos y los cuchillos iluminó la tarde gris. La preparación había terminado. El inicio de la batalla no fue un disparo, fue el sonido de cuerpos chocando y el grito de sorpresa de 11 hombres que se dieron cuenta, demasiado tarde, de que se habían metido en la jaula de los leones. En el instante preciso en que la ola Tres Marías golpeó el casco de acero de la Santa Marea por el costado de babor, el mundo a bordo dejó de regirse por las leyes de la balística y pasó a regirse por la ley de la gravedad y la fricción. El barco, un gigante de 120 toneladas, se inclinó 45 grados hacia estribor, con un gemido estructural que sonó como un disparo de cañón. Para los 12 pescadores que habían pasado su vida compensando este tipo de movimientos con las rodillas y la cadera, el bandazo fue una señal de acción. Para los 11 sicarios de los corsarios, fue el fin de su mundo vertical. El aceite de motor que la tripulación había vertido disimuladamente cerca de las bordas y en el centro de la cubierta de trabajo convirtió el piso de acero en una pista de patinaje mortal. Los hombres de Kraken, cargados con chalecos tácticos pesados, botas rígidas de combate y rifles que en ese momento solo servían para desequilibrarlos más, resbalaron en masa. Fue una caída dominó. Un caos de extremidades, gritos y el sonido metálico de las armas golpeando contra las estructuras del barco. El capitán Elías no gritó una orden de ataque. El rugido del mar era suficiente. Él mismo dio el primer golpe. Mientras el barco aún estaba inclinado, y antes de que los narcos pudieran siquiera intentar levantarse del suelo aceitoso, Elías desenganchó un bichero de la pared de la cabina. Con un movimiento fluido impulsado por la gravedad de la pendiente, clavó el gancho de acero inoxidable en las correas del chaleco táctico del sicario más cercano, un hombre corpulento que intentaba desesperadamente agarrarse de una cornamusa. El gancho entró, se atoró en el kevlar y la carne del hombro. Elías no tiró hacia arriba, tiró hacia afuera, hacia la borda baja que ahora estaba casi tocando el agua espumosa. «¡Fuera de mi barco!», gruñó Elías, usando el propio peso del sicario en su contra. El hombre salió despedido por encima de la barandilla como un saco de basura, gritando mientras caía al agua gris y agitada, donde la mezcla de sangre y vísceras ya había atraído a las primeras sombras veloces bajo la superficie. Al mismo tiempo, en la popa, la trampa de los arpones se activó. El marinero encargado de la red retiró la lona vieja. Debajo no había pescado. Había un arpón neumático de doble liga, cargado con una varilla de acero templado de 1 centímetro de grosor. El sicario que estaba más cerca, un joven con un rifle AR-15 modificado, intentó levantar su arma al ver el movimiento, pero el suelo se movía demasiado. Resbaló. El disparo del arpón fue seco, un zoom de aire comprimido liberándose. La varilla voló los 5 metros que los separaban e impactó al pirata justo en el centro del pecho. El chaleco antibalas, diseñado para detener plomo a alta velocidad, no pudo detener una barra de acero sólida con esa masa y fuerza de penetración. La punta atravesó el kevlar, el esternón y salió por la espalda, clavando al hombre contra la caja de las redes. El sicario soltó el rifle, mirando con incredulidad el eje de metal que le salía del pecho, antes de colapsar con la mirada vidriosa. El caos era absoluto.
Los pescadores, armados con sus cuchillos fileteros, se lanzaron sobre los narcos caídos. No era una pelea de película de acción, era una carnicería cuerpo a cuerpo en un espacio confinado y resbaladizo. Los cuchillos de atún, hojas largas y flexibles afiladas como bisturíes, buscaban los huecos en la armadura de los invasores, las axilas, el cuello, la ingle, la parte trasera de las rodillas. El Rulfo, el segundo de a bordo, se enfrentó a dos hombres que intentaban ponerse de pie cerca de la grúa. Rulfo no usó un cuchillo, usó una pistola de bengalas. A menos de 2 metros de distancia, apuntó a la cara del primero y apretó el gatillo. ¡Fush! La bengala de fósforo rojo salió disparada como un meteorito en miniatura. Golpeó al sicario en el cuello y se quedó pegada allí, ardiendo a 1200 grados centígrados. El fósforo no se apaga con el agua de lluvia. Se alimenta de oxígeno. El hombre se convirtió en una antorcha humana, gritando y corriendo a ciegas, chocando contra sus propios compañeros, sembrando el pánico absoluto. El olor a carne quemada se mezcló instantáneamente con el hedor del chum y el diésel, creando una atmósfera de infierno náutico. Los disparos de los narcos comenzaron a sonar, pero eran erráticos, desesperados. Rat, tat, tat. Las balas impactaban en el puente de mando, rompían los cristales, perforaban las chimeneas, pero no encontraban blancos humanos. Los pescadores estaban agachados, moviéndose con el barco, usando la maquinaria como cobertura. Los sicarios, cegados por la lluvia, el humo de la bengala y el terror, disparaban a las sombras. Uno de los piratas logró arrinconar a un pescador joven contra la cabina, sacando un cuchillo de combate. Pero el pescador tenía ventaja. Llevaba botas de suela antideslizante. El sicario dio un paso en falso sobre una mancha de aceite y cayó de espaldas. Antes de que tocara el suelo, el pescador ya estaba encima de él con un gancho de mano, de los usados para cargar hielo. El gancho bajó con fuerza, encontrando la garganta expuesta. La pelea terminó en un gorgoteo húmedo. El comandante Kraken, el líder que había ordenado la muerte de Paquito, estaba en el centro de la cubierta, tratando de mantener el equilibrio aferrado al mástil de carga. Había perdido su rifle en la caída inicial. Sacó una pistola calibre .45 niquelada buscando un blanco. Vio al capitán Elías al otro lado de la cubierta, con el bichero en la mano, mirándolo con una intensidad que helaba la sangre. «¡Viejo maldito!», gritó Kraken levantando el arma. «¡Te voy a matar!». Apretó el gatillo. ¡Bang! La bala rozó el hombro de Elías, rompiendo la tela de su impermeable amarillo, pero el viejo ni se inmutó. Elías comenzó a caminar hacia él. No corría. Caminaba con las piernas abiertas, absorbiendo el movimiento del barco, avanzando paso a paso mientras la cubierta subía y bajaba. Kraken disparó de nuevo. Clic. El arma se encasquilló. El agua salada, la arena o simplemente la mala suerte mecánica de las armas de ornato fallaron en el momento crucial. Kraken tiró de la corredera con desesperación, pero el cartucho estaba atorado. Elías llegó hasta él. Kraken intentó golpearlo con la pistola, pero Elías, con la fuerza de un hombre que ha jalado redes de toneladas toda su vida, bloqueó el golpe con el palo del bichero y le dio una patada en la rodilla. La rótula de Kraken crujió. El narco cayó al suelo gritando. Elías no lo remató ahí. Eso habría sido demasiado fácil. Lo enganchó. Clavó la punta del bichero en el chaleco táctico de Kraken justo debajo del hombro y tiró con fuerza. «¡Querías mi barco!», dijo Elías, su voz apenas audible sobre el viento y los gritos de los moribundos. «¡Querías el mar!». Arrastró a Kraken por la cubierta resbalosa hacia la popa, hacia la rampa por donde normalmente subían a los atunes. Kraken intentaba agarrarse de cualquier cosa. Sus uñas rascaban la pintura antideslizante. Pero el gancho era implacable y el dolor en su rodilla le impedía luchar. «No, espera, te pago», chillaba Kraken, su arrogancia disuelta en lágrimas de pánico. «Tengo dinero. Mucho dinero». «Tu dinero no flota», respondió Elías. Llegaron al borde de la rampa de popa. Abajo el agua estaba roja. No solo por el chum que habían tirado antes, sino por la sangre de los 5 o 6 sicarios que ya habían sido arrojados por la borda. El mar hervía. Aletas dorsales grises y negras cortaban la superficie en un frenesí violento. Se escuchaban chapoteos pesados y gritos ahogados que duraban apenas segundos antes de ser silenciados por un tirón hacia el fondo. Elías levantó a Kraken por el chaleco, dejándolo colgando sobre el abismo, con los pies pataleando en el aire. «Esto es por Paquito», dijo Elías mirando a los ojos del asesino. «Y esto es por faltarle al respeto al agua». «No, por favor. No quiero morir así», suplicó Kraken viendo los torbellinos en el agua. «Tú no decides cómo mueres», sentenció el capitán. «El mar decide». Elías soltó el gancho
Kraken cayó al agua con un chapoteo pesado. Intentó nadar hacia la lancha que estaba amarrada al costado, pero el olor de su sangre, de la herida del gancho y el movimiento frenético activaron el instinto de los depredadores que ya estaban en modo de alimentación. Un tiburón toro de 3 metros, una máquina de músculo y cartílago, surgió de la espuma justo debajo de él. No hubo música de tiburón, no hubo aviso. Fue un impacto brutal. El tiburón mordió a Kraken por la cintura y lo sacudió como un perro sacude a un muñeco de trapo. El grito del comandante fue tan agudo que se escuchó por encima de la tormenta. Un alarido de terror puro que se cortó cuando fue arrastrado bajo la superficie. El agua burbujeó roja y luego blanca otra vez. Kraken había desaparecido. La jerarquía del terror se había restablecido. El hombre con el arma había perdido ante la bestia con hambre. En la cubierta, la batalla estaba terminando. Quedaban 3 sicarios vivos, acorralados en la proa. Habían visto lo que le pasó a su líder. Habían visto a sus compañeros arder o ser atravesados. Su voluntad de lucha se había evaporado. Tiraron las armas al suelo y levantaron las manos, llorando, pidiendo piedad. ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos!, gritaban. Los pescadores, respirando con dificultad, con los impermeables manchados de sangre ajena y propia, los rodearon con los cuchillos y los ganchos en mano. Miraron a Elías, esperando la orden. ¿Prisioneros? ¿Policía? Elías miró hacia el mar, donde las aletas seguían circulando, esperando más. Recordó la oficina del fiscal. Recordó la impunidad. Recordó que si los entregaba, en una semana estarían libres y vendrían por sus familias. En el mar no hay testigos, dijo Elías con voz cansada. Y hoy los tiburones todavía tienen hambre. Los marineros entendieron. No hubo ejecución sumaria con balas. Hubo empujones. Hubo resistencia breve. Y luego hubo 3 chapoteos más. El abordaje inverso había concluido. El barco pesquero, diseñado para dar vida a través del alimento, se había convertido en un instrumento de purga. La cubierta estaba sembrada de casquillos, sangre, trozos de ropa y armas abandonadas, pero el barco seguía a flote. La tormenta comenzaba a amainar, como si el sacrificio de sangre hubiera calmado la furia del océano. Elías se acercó a la borda, limpiando su bichero con un trapo. Miró hacia abajo. Ya no quedaba nadie en el agua. Solo espuma y sombras que se alejaban hacia la profundidad, satisfechas. «Limpien todo», ordenó Elías, sintiendo el peso de los años caerle de golpe. «Tiren las armas al mar, quemen la ropa manchada y traigan las mangueras de presión». Mientras sus hombres comenzaban la tarea macabra de baldear la sangre hacia los imbornales, Elías miró hacia el horizonte, hacia donde debía estar Manzanillo. Habían ganado la batalla, pero habían perdido la inocencia para siempre. Ya no eran solo pescadores. Eran los guardianes de una frontera invisible. Y el precio de esa guardia había sido pagado con la moneda más cara de todas. El clímax había pasado, pero la marea roja dejaría una mancha indeleble en la memoria de cada hombre a bordo de la Santa Marea. Cuando la última aleta dorsal gris desapareció bajo la espuma teñida de rosa, llevándose consigo los restos de el comandante Kraken y su escuadrón de terror, una calma sobrenatural descendió sobre el Océano Pacífico. La tormenta, que había rugido con la furia de un cómplice necesario, comenzó a disiparse tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un cielo de nubes rotas por donde se filtraban rayos de luz crepuscular, iluminando una escena que parecía sacada de una pesadilla bíblica. La cubierta de la Santa Marea, normalmente un espacio de trabajo duro pero honesto, se había transformado en un altar de sacrificio. No había pescado en las bodegas, pero el barco estaba empapado de muerte. Los casquillos de bala de bronce brillaban sobre el acero mojado, mezclados con trozos de ropa táctica, armas abandonadas y charcos oscuros que las mangueras de presión aún no habían comenzado a borrar. Los 12 pescadores, los supervivientes de esta batalla naval improvisada, permanecían de pie, respirando con dificultad, con los impermeables amarillos manchados y las manos temblorosas aferrando todavía los ganchos y los cuchillos. No había vítores de victoria, no había abrazos de celebración. Solo había el silencio aturdido de hombres que han cruzado un límite moral del que no se regresa. Habían matado. Habían alimentado a las bestias con carne humana. Y aunque sabían que era justicia, la carga de esa justicia pesaba más que cualquier red llena de atún. El capitán Elías Valladares fue el primero en romper el hechizo. Se acercó a la borda de popa y miró el agua. El mar ya estaba reclamando lo suyo, limpiándose a sí mismo con la eficiencia de las corrientes. «¡Limpien todo!», ordenó Elías con una voz que sonaba vieja, gastada por el salitre y el horror. «No quiero ver ni una mancha de sangre.
No quiero ver ni un casquillo. Este barco tiene que brillar como si acabara de salir del astillero. La tripulación se puso en movimiento con la eficiencia automática de quien conoce su oficio. Pero esta vez la tarea era macabra. Conectaron las mangueras de agua salada a las bombas de alta presión. El chorro potente golpeó la cubierta, arrancando la sangre coagulada, los restos de piel y el aceite derramado, empujándolo todo hacia los imbornales y de ahí al océano, donde los peces pequeños terminaron el trabajo que los tiburones habían empezado. Recogieron las armas de los narcos, los fusiles AR-15, las pistolas con cachas de oro, los cargadores extra. Todo era evidencia, todo era peligroso. «Al agua», dijo Elías. Uno por uno, los rifles de asalto fueron lanzados por la borda, hundiéndose en la fosa de 1000 metros de profundidad, uniéndose a sus antiguos dueños en el lecho marino. El metal se oxidaría, la madera se pudriría, y en unos años esos instrumentos de muerte serían solo arrecifes artificiales para los corales y las anémonas. Pero quedaba un problema mayor: las lanchas. Las 3 embarcaciones rápidas tipo Go Fast de los piratas seguían amarradas al costado de la Santa Marea, golpeando el casco suavemente, vacías como ataúdes flotantes. No podían dejarlas a la deriva. Alguien podría encontrarlas. No podían llevarlas a puerto. Serían la prueba del delito. «Tráiganme el mazo y los cinceles», ordenó Elías. Saltaron a las lanchas. No las quemaron, pues el humo alertaría a la marina o a otros barcos. Las hundieron a la antigua. Rompieron los tapones de drenaje. Destrozaron las consolas de navegación y con mazos pesados abrieron agujeros en los cascos de fibra de vidrio. Para asegurarse de que bajaran rápido y no quedaran flotando entre 2 aguas, desmontaron los bloques de los motores fuera de borda y los echaron dentro como lastre. Vieron cómo las lanchas, el orgullo de la flota criminal, se llenaban de agua gorgoteante. Primero la proa se elevó. Luego la popa se hundió. Y finalmente, desaparecieron en el azul profundo con un suspiro de burbujas. El océano Pacífico se lo había tragado todo: hombres, armas y vehículos. La superficie volvió a ser una lámina de agua indiferente, guardando el secreto en sus entrañas abisales. El viaje de regreso a Manzanillo se hizo bajo el manto de la noche. La Santa Marea navegaba despacio, como un animal herido que regresa a su guarida. Elías reunió a sus 11 hombres en el puente de mando, bajo la luz roja de navegación nocturna que hacía que sus rostros parecieran máscaras de demonios cansados. «Escúchenme bien», dijo Elías mirando a cada uno a los ojos. «Lo que pasó hoy aquí, se queda aquí. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada». Hizo una pausa, dejando que el sonido del motor y el viento llenaran el espacio. «Paquito se cayó al mar. Fue un accidente. No pudimos recuperarlo. Eso es verdad. Pero los otros, esos hombres nunca existieron. Nunca abordaron este barco. Nunca los vimos. Si alguien pregunta, estuvimos pescando y no sacamos nada. La tormenta nos obligó a volver». «¿Y si el cártel pregunta?», susurró el Rulfo. «Si el cártel pregunta, nosotros no sabemos nada. El mar es grande y peligroso. La gente desaparece todo el tiempo. Se los tragó una ola. Se perdieron en la niebla. Esa es nuestra historia. Y esa historia no cambia, ni con alcohol, ni con mujeres, ni con miedo. Si uno habla, caemos todos». ¿Entendido? Los 11 hombres asintieron. Era un pacto de sangre, un juramento de silencio más fuerte que la omertá siciliana, porque estaba sellado con la hermandad del mar. Sabían que si la verdad salía a la luz, los corsarios matarían a sus familias enteras. El silencio era su único escudo. Al llegar al puerto de Manzanillo, la ciudad dormía. Las luces ámbar de los muelles se reflejaban en el agua negra. Atracaron en silencio. No había carga que descargar. No había ganancias que repartir. Solo había vida. Estaban vivos. Habían entrado en la boca del lobo y habían salido con los dientes del lobo en el bolsillo. Las mujeres que habían esperado en vigilia vieron llegar el barco vacío. No hicieron preguntas sobre la carga. Vieron los rostros de sus maridos y padres, rostros envejecidos 10 años en un solo día, y entendieron que algo terrible y necesario había ocurrido. Abrazaron a sus hombres con fuerza, oliendo el rastro de cloro y lejía que intentaba ocultar el olor a muerte. El capitán Elías caminó solo hasta su casa. Se sentó en el patio frente al altar de Paquito. La vela se había consumido. Puso su cuchillo filetero, limpio y brillante, junto a la foto del muchacho. «Está hecho, mijo», susurró al viento. «Descansa en paz. Ya nadie te va a molestar». En los días y semanas siguientes, el submundo criminal de Colima entró en un estado de confusión y paranoia. El cártel esperaba el regreso del comandante Kraken con la droga o con el dinero. Esperaron un día, 2 días, una semana.
Enviaron halcones a los muelles, preguntaron a sus contactos corruptos en la capitanía. Nadie sabía nada, los radares no mostraban nada, las radios estaban mudas. Era como si 11 hombres y 3 lanchas de alta tecnología hubieran sido abducidos por extraterrestres. No había cuerpos, no había restos flotando, no había llamadas de rescate. Entonces empezaron los rumores. En las cantinas del puerto, donde los marineros viejos beben para olvidar, se empezó a susurrar. Se decía que la Santa Marea no era un barco normal. Se decía que el capitán Elías había hecho un pacto con el diablo, o con algo más antiguo que vive en las fosas marinas. Se decía que los pescadores de atún tenían una marea roja propia, una maldición que devoraba a quien intentara robarles. El cártel, supersticioso por naturaleza, sintió un miedo nuevo. No le temían a la policía, a la que podían comprar. No le temían al ejército, al que podían emboscar. Pero le temían a lo desconocido. Le temían a desaparecer sin dejar rastro. La brutalidad de la ausencia de pruebas fue más efectiva que cualquier amenaza. Los corsarios dejaron de acosar a la flota atunera de Manzanillo. Decidieron que el riesgo no valía la pena. El mar había sido declarado zona prohibida, territorio de fantasmas y tiburones. La vida en el muelle de El Tajo volvió a una aparente normalidad, pero todo había cambiado. Los hombres de Elías ya no eran los mismos. Caminaban con la cabeza alta, pero sus miradas eran duras, vigilantes, ya no reían tanto. Cuando salían a pescar, lo hacían en convoy, protegiéndose unos a otros. Y siempre, sin falta, llevaban los arpones cargados y los bicheros afilados a la vista, como una advertencia silenciosa para cualquiera que los mirara con binoculares desde lejos. El capitán Elías siguió navegando hasta que sus piernas ya no aguantaron el balanceo. Se convirtió en una leyenda viviente, el viejo del mar, al que todos saludaban con respeto reverencial, aunque nadie se atrevía a preguntarle por aquel día. Murió años después en su cama, rodeado de nietos, con el sonido de las olas rompiendo en la playa como última canción de cuna. Nunca confesó. Se llevó el secreto a la tumba, leal al pacto hasta el último aliento. Pero la historia de la ofrenda al Pacífico perdura. Es una historia que se cuenta en voz baja cuando se apagan las luces, una advertencia para los depredadores de 2 patas. El océano no es un lugar para turistas armados. El océano es una entidad viva, salvaje y justa a su manera. Y a veces usa las manos de hombres trabajadores para cobrar sus deudas. La justicia en este caso no vino de un juez con mazo de madera, sino de hombres con mazos de hierro y ganchos de acero. Fue una justicia cruda, salada y definitiva. Nos enseña que cuando la ley de los hombres falla, cuando el Estado se retira y deja a los ciudadanos a merced de los lobos, los ciudadanos tienen el derecho divino de convertirse en leones o en tiburones. Los 11 piratas creyeron que eran los dueños del mar. Olvidaron que en el mar todos somos solo visitas, y que la cadena alimenticia es estricta. Ellos intentaron ser los depredadores tope, pero se encontraron con una especie más peligrosa, un abuelo vengando a su sangre. Hoy, si navegas por las coordenadas 18 norte frente a las costas de Colima, verás que el agua es azul y profunda, y que los atunes saltan brillantes bajo el sol. Es un lugar hermoso. Pero los pescadores locales, cuando pasan por ahí, siempre tiran un poco de tabaco o un trago de ron al agua. No es basura, es respeto. Es una ofrenda a las almas perdidas y a los guardianes dentados que limpiaron el puerto. Y así termina la crónica de El terror de Colima. Una historia donde la víctima se convirtió en verdugo, y donde el crimen perfecto no fue el robo, sino la venganza. Gracias por acompañarnos en esta travesía por las aguas turbulentas de la realidad mexicana. Historias como la del capitán Elías nos recuerdan que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Si este relato te ha erizado la piel, si has sentido el frío del océano y el filo del cuchillo, te pido que te suscribas al canal. Ayúdanos a seguir sacando a la luz estas historias que el mar intenta callar. Dale like al video para que el algoritmo no nos hunda, comparte este relato con tus amigos y sobre todo déjame tu opinión en los comentarios. ¿Hicieron bien los pescadores? ¿Fue defensa propia o fue barbarie? ¿Tú qué hubieras hecho si hubieran tocado a tu familia? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones donde la oscuridad y la luz se enfrentan a muerte. Hasta la próxima y buena pesca.